Hola, ¿qué tal? Yo soy Itzel Arcos, tallerista de monólogo autobiográfico en La Perulera. Y en esta ocasión, pues es una gran emoción presentar este nuevo proyecto, que es la variante del taller de monólogo autobiográfico dirigido a mujeres, ahora en un grupo de hombres. Ha sido un proyecto bastante difícil en términos positivos, porque representa retos nuevos, representa generar eh, nuevas inventivas, maneras de crear, de buscar puentes, eh, de inventar lenguajes nuevos de comunicación. Eh, y bueno, pues además es una manera muy especial de cerrar este año que ha sido pues tan difícil. Eh, Recomiendo mucho en este ejercicio de escucha a través de este formato online, darse la oportunidad de como espectadores, espectadoras, practicar la escucha profunda, sentarse en un lugar silencioso, lejos del celular, darse ese tiempo de oír una voz y poder dejar que podamos ser afectados por ese que habla en este ejercicio autobiográfico. Quiero leer un texto de introducción donde explico un poco de qué ha ido este taller, de qué ha ido este método, de qué ha ido este ejercicio. Y bueno, el texto se llama Dignificar las emociones, despatriarcalizar las letras. Durante casi 6 años he trabajado solo procesos artísticos y pedagógicos con grupos de mujeres. Durante casi 6 años he partido de una postura de alianza a través de lo simbólico y lo sagrado con mujeres porque creo firmemente que es el momento de las mujeres. El momento político, el momento simbólico y hasta el momento espiritual. Sin embargo, después de un viaje profundo en las razones y en los sentimientos, las búsquedas interiores, que al final de cuentas, al trabajar yo con la intimidad, necesito partir de mí misma, de mis propios viajes. Y fue a partir de esto que decidí generar un monólogo de monólogos para hombres como una forma de explorar las fronteras. Hacer un ejercicio de tal magnitud representa un verdadero reto en todos los sentidos. Tuve que preguntarme sobre todo desde dónde podía yo abordar el trabajo interior desde mi diferencia, desde nuestra diferencia, desde el piso claro de una coyuntura que es injusta, como hablar desde los límites propios de la escritura y el debate de género. Es una idea problemática la idea de que los hombres y mujeres escribimos diferente no solo en forma, sino también en contenido. Por otro lado, es imposible olvidar la monopolización de la letra masculina en el registro histórico en contraposición a un injusto despojo de la letra y el archivo de las letras femeninas. Demasiados y complejos debates, demasiadas perspectivas y amplitudes. Decidí tomar un solo eje para explicar mi hipótesis y mi objetivo. Las palabras forman historias, y las historias generan símbolos, arquetipos, tópicos. La historia que se encuentra desde cierta perspectiva y desde cierta voz genera una manera de entender el mundo y una manera de generar realidades. Quien narra está atravesado por su género, por su clase social, por el tiempo histórico que vive. Partiendo de esto, creo que uno de los mecanismos del machismo que se convierte en violencia de varias formas depende mucho de la manera en la que se cuentan las historias y de la manera en que hombres y mujeres están posicionados para contarlos. He visto, como escucha de las historias de las mujeres, que mucha de la violencia que ejercen los hombres depende mucho de la gran desconexión que pueden llegar a tener consigo mismos y con la manera de sentir y pensar sus emociones. En este sentido, creo que la propuesta de generar monólogos autobiográficos para hombres es un paso de acercamiento y de cruce de fronteras desde un método que prioriza el diálogo. Hay varias maneras de generar autobiografía, entre ellas dos importantes, hablar de ti y hablar contigo. En este taller se privilegió el hecho de hablar consigo mismos, hacerse preguntas, desmitificar creencias sobre sí mismos que a veces se pueden antojar monolíticas. Es importante que no parte de generar un manual sobre cómo se debe describir desde el género, no ese es el objetivo de este taller, sino más bien un laboratorio de encuentro y escucha entre los asistentes y yo como guía partiendo de nuestras diferencias y límites desde la consigna de lograr la empatía. Desde luego, como en todo laboratorio creativo hay sorpresas y aprendizajes importantes. Los hombres que asistieron a este ejercicio tuvieron la disposición de preguntarse sobre sus propias historias y sus maneras de narrar.
Me gusta el término de despatriarcalizar las letras porque creo que puede abarcar varios propósitos. Hablar desde la subjetividad y no desde la objetividad, que siempre es bastante cuestionable. Ponerse enfrente y no pensar de qué manera se quiere ver frente al lector, a la lectora o la escucha. También poder desmenuzar las creencias sobre sí mismos haciéndose preguntas. Uno de los ejercicios más difíciles fue lograr una entrevista en la que los participantes fueran entrevistados y entrevistadores. Algún participante se cuestionó por qué era difícil escribirse desde varias voces. Si acaso era una cuestión de la manera de escribir desde los hombres, por ejemplo, en contraposición con las mujeres. Mientras que otro participante, por ejemplo, comentó que era difícil hablar de las emociones si no se tenían claras. Varias preguntas a partir de estas conclusiones que intercambiamos, quedan abiertas y listas para seguir con este ejercicio. Se necesita un nuevo lenguaje para hablar de las emociones. Habrá que generar nuevas referencias para el autoconocimiento considerando las transversalidades del género. ¿De qué manera ejercicios introspectivos como este pueden aportar a la discusión de lograr la empatía entre hombres, mujeres, niños, niñas? Preguntas valiosas para conclusiones valiosas, conclusiones nuevas para conversaciones nuevas. Conversaciones nuevas para historias pues como la de Gustavo y sus búsquedas por concluirse una masculinidad desde su transversalidad como hombre homosexual, en una sociedad donde las posibilidades de ser hombre radican o en el macho violento o pertenecer pues a los otros. El diálogo permanente sobre la paternidad de Gerardo, por ejemplo, ¿a qué referencia agarrarse para ser padre cuando pues, desde tu propio padre no tienes una referencia? Que es un problema constante y global. La introspección de Emilio para aceptar los privilegios de una educación violenta en sus anhelos. Como contraposición, la aceptación de los límites propios y la necesidad de establecerlos como un mecanismo de respeto a los límites de las otras y los otros. La entrevista de Carlos, donde la confesión de vivir a través de las mentiras lo confronta con el deseo de entender la realidad y hacerse una nueva. O por ejemplo la dificultad de Ronald para negociar con un hermetismo emocional, que ha sido una lección en la vida de un hombre que entra a la tercera edad. Confrontar creencias históricas y elaborar el ejercicio de escuchar. Es importante decir que no se pretende cambiar una realidad de facto. Es un ejercicio hecho en 16 sesiones que busca aportar de manera honesta y respetuosa a la discusión sobre la empatía, la vulnerabilidad y el autoconocimiento desde este concepto de la despatriarcalización de las letras. El arte es una herramienta profunda para transmitir y transformar realidades desde lo más sutil. Pues esperemos que los disfruten. Hola, soy Gustavo Daniel. Mis amigos de la infancia me dicen Dani. Tal vez por ello relaciono ese nombre con mi yo emocional, con mi yo profundo e histórico, la estructura de mi ser. Quienes me conocieron después de mi adolescencia me llaman Tavo. Y cuando escucho ese nombre, siento que se refieren a esa imagen que hice de mí mismo, a esa idea que los demás construyen desde lo que ven, desde mis palabras y mi exterior. Y es que mi personalidad y presencia en este espacio del tiempo son resultado de muchas batallas. Es de esos combates que quiero hablarles. Es de esa guerra por ser hombre que les quiero hacer partícipes. ¿Sí? Aunque uno nace con genitales masculinos, no es tan sencillo convertirse en un hombre. Quiero contarles qué hay del otro lado de este campo minado en el que se vive cuando uno no se acepta. Sé que suena un cliché, pero detrás de la oscuridad hay una luz. Solo hay que saber a dónde mirar. Comenzaré con una confesión, una revelación que les ayude a mirarse en mi espejo. He llegado a odiarme a tal grado que desaparecerme de este mundo era lo primero que quería. La mayor afrenta la logré. Fue ignorar aquello que necesitaba. Aprendí a no verme, a no escucharme, a no hablarme. Y cuando me hablaba me hería con palabras y con emociones de desprecio.
Cuando tenía 14 años, intenté suicidarme. Y era tal mi culpa que incluso no quería testigos de mi bajeza. Me sentía un cobarde. Así que una mañana caminé hacia el monte, llevando un frasco de medicamento como arma de la deshonra. Mientras repasaba todos los pensamientos que desnudaban mi verdadera identidad, aquella que había ocultado a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos. Me gustan los hombres. Lo entendí desde que tenía 7 años, pero al mismo tiempo que lo supe, juzgué que era un monstruo, una cosa que valía menos que cualquier tipo de vida. Mamá lo dijo muy claro: si tengo un hijo joto, yo misma lo mato, con mis propias manos. Ese día lloré hasta la deshidratación. Mis labios y ojos ardían, mi cabeza y garganta se habían petrificado, y no podía pensar ni hablar. Tenía 7 años y ya me sentía un peligro para los demás, el indeseable, el no humano. A partir de entonces me dediqué a negarme a mí mismo, a ser otro, a imitar a los demás, a ser complaciente para agradar, para desaparecer a aquel que estaba dentro de mí. Al llegar la adolescencia, el instinto sexual apareció como una pesadilla, como un demonio que vivía en mis entrañas, y buscaba a toda costa exponerme, hacerme frágil ante los demás, castigarme con imágenes y deseos asquerosos. Yo no podía más. Un día conocí a un chico que hizo que mi corazón temblara, con tal fuerza que me horroricé, y me di cuenta que aquella parte de mí que había ignorado tantos años no se había ido. Estaba ahí, y ahora peleaba por huir de la jaula en la que la había encarcelado. Mi guerra comenzó una mañana en la secundaria. Me estaba durmiendo en clase de ciencias naturales, así que pedí permiso para ir al baño. Cuando entré me detuve en seco. Sobre un charco de agua y sangre estaba un chico llorando. La camisa blanca del uniforme, ahora un escandaloso manto púrpura. Me acerqué a levantarlo. Me quité el suéter y se lo puse. Quise llevarlo a la dirección, pero me rogó porque no lo hiciera. No quería decir nada, para que no se burlaran más de él, para que no se enteraran de lo que había hecho. Me dijo que lo habían golpeado por ser joto, por llevar aquel collar de popotes de colores, por reír como una niña. Así que lo acompañé hasta la malla de atrás de la escuela y lo ayudé a escapar. Esa experiencia me atravesó por completo. Me vi en ese compañero. En realidad, vi a ese yo interno que disfrazaba con la simulación. En mi mente estaba ayudando a ese yo vulnerable, tan solo por el hecho de ser femenino, en una escuela sin autoridad, en un pueblo sin solidaridad. Aunque jamás volví a hablarle, ese día fui su mejor amigo, su confidente. Lo levanté porque me estaba levantando a mí mismo, y cuando huyó, yo huí con él. Desde ese momento me juré a mí mismo no ser como él, evitar con todas mis fuerzas que se me notaran los rasgos femeninos. Me dediqué a observar a los hombres con los que convivía, a mis maestros, tíos y vecinos, para conocer más cómo se debía ser hombre. Aprendí a hablar fuerte, a no mover mucho las manos, a separar los codos del cuerpo y abrir las piernas al caminar, no desviar la mirada frente a los hombres, a no rajarme cuando me pusieran retos, coquetear con las chicas y, por supuesto, jamás demostrar mi aprecio por un hombre. Yo no quería ser una víctima más. No sería yo uno de ellos. Yo sería un hombre líder, un macho alfa, ese hombre fuerte, valiente y que es referencia para todos los demás. Así que desde que estuve en segundo grado de secundaria, mi vida estuvo planeada. Cada día me vigilaba, cada día controlaba lo que decía, cómo me movía, a quién miraba. No sé qué veían los demás, pero sí sé que lo que yo veía me tenía en una constante batalla. Pasaron unos años para que lograra verme de forma menos agresiva
y cambiar esa visión que tenía de mí y mi homosexualidad como algo malo y monstruoso. No fue una tarea fácil. Me costó mucho tiempo de lectura, de investigación, de diálogo con otras personas, entre ellas con homosexuales distintos a los que conocía. Creo que el rechazo que sentía no me pertenecía. Era una conducta aprendida y tuve que reaprender a ver a las personas. Me dediqué a estudiar sobre sexualidad. Aprendí que pocas personas viven una sexualidad plena y que su repulsión por los homosexuales nace de esa confrontación que ven en la personalidad gay. Es un rechazo a esa libertad con la que se vive y se habla de sexo, algo que ellos no pueden hacer. Entonces me vi como uno de ellos, como un homofóbico que desconocía lo que odiaba, como un ser que tenía miedo a no saber cómo actuar, cómo sentir. Tenía pavor a renunciar a todo lo que había aprendido sobre la vida, sobre cómo ser hombre, sobre cómo ser yo. Pues cuando estaban frente a mí, mi yo interno, esa imagen que había construido de ser hombre, ambos estaban incompletos e insatisfechos. Me sentí extraviado y confundido. No sabía cuál camino interno seguir. A partir de ello, comencé a conocerme a mí mismo, observándome y aceptando mis emociones y sentimientos. Ya no sería el hombre con los demás que los demás idealizan. Sería mi propia versión de hombre, mi propia versión de mí mismo. Fue así como me perdoné por no aceptarme, al comprender por qué me rechazaba. Asimismo, perdoné y comprendí a los demás que no aceptaban la homosexualidad y empecé a verlos diferente. Mis relaciones con los demás no nacían desde el miedo, el rechazo o el rencor. Ahora me relacionaba con ellos desde el amor, desde la empatía y desde la aceptación. Luego de varios años de lucha conmigo mismo, logré definirme como ese hombre que soy. Un hombre que no le temo a la feminidad que hay dentro de mí. No la escondo, no la disfrazo. Acepto y amo esta capacidad de sentir las emociones propias con tanta claridad e incluso la posibilidad de ser empático con las emociones de los demás. Ya no tengo dudas acerca de mí. Y cuando hay un rasgo que surge como desconocido, me fascina sentarme a dialogar conmigo mismo para reconocerme. Pero desde hace años que no tengo conflictos con mi homosexualidad, porque aprendí a aceptarme desde esa cualidad de dualidad. Incluso he llegado a sentir que en algunos momentos ser gay me pone en cierta ventaja en mis relaciones interpersonales. A mis 46 años me siento cómodo con mi identidad de género, con mi orientación y preferencia sexual. He podido apoyar a algunos padres de personas homosexuales para escuchar y aprender. A algunos hombres que viven en la incertidumbre para aceptarse y para amarse. Y a algunos hombres gay para apaciguar sus corazones en esa batalla interna de definirse y exponerse a la vida y a sí mismos. Después de muchos viajes he aprendido a mirar de frente a nuestros fantasmas y demonios, y sé que la mejor manera de enfrentarlos es abrazarlos como parte nuestra, transformarlos desde el amor. Elijo mis batallas y jamás me involucro en aquellas que no me pertenecen, porque sé que no se puede hablar con quien no tiene oídos y no se puede levantar a quien hunde sus extremidades en el pantano por satisfacción perversa. Bien, ahora quiero despedirme de ustedes con la lectura de una carta que me escribo a mí mismo, a ese adolescente que intentó suicidarse hace tiempo. Quiero que sea un mensaje para todas aquellas personas que no se aceptan, que se rechazan por ser homosexuales. Los invito a cerrar los ojos, a imaginarse que ustedes mismos son quienes se hablan. Guanajuato, Guanajuato, febrero de 1988. Hola, soy yo, el hombre que viste en aquel sueño. Sí, ese que tiene tus mismos ojos. ¿Me recuerdas?
En realidad acá no estoy en tu ciudad, vivo en Guanajuato. Sí, esa ciudad mágica de serpientes y escaleras que te fascinó tanto. ¿Estás preparado para otra sorpresa? Seguramente ya adivinaste quién soy, porque eres muy listo y sensible a todos estos misterios. Te lo confirmo, soy tú, el tú del futuro. Sí, viviremos más de 20 años. ¿No es increíble? Hoy escribo una carta para hablar contigo. Tal vez la encuentres entre las rocas de un muro o entre las cosas que guardas en esa caja. Recuerda que los espacios y huecos son pasajes y esta vez aproveché uno para decirte algo muy importante. Quiero que cierres tus ojos y pienses en lo que pasó la otra vez. Sí, esa vez que lloraste tanto. Piensa en lo que sentías sobre ti mismo, en todo ese desprecio por ser quien eres y por eso que hay en ti. Respira hondo. Deja que se sienta todo ese dolor y esa culpa. Deja que se reviva esa sensación en el estómago de ansiedad y asco. Luego, antes de abrir los ojos, respira profundo, 3 o más veces. Cuando estés preparado para mirarte a ti mismo, di en voz alta: este soy yo. No hay nada malo en mí. Me amo porque soy como el viento y como el sol, porque soy como la lluvia y el prado. Tal vez no a todos les agrade, pero mi misión es estar, es ser, es vivir. Así es, pequeño. Pronto conocerás a otras personas, viajarás a otros lugares y descubrirás que ser homosexual no está mal. Ahora nos dicen gay, una palabra que significa alegre o pícaro. Así es, querido. Se usa esa palabra porque es característico de los hombres homosexuales ser ruidosos, vistosos y divertidos. Aunque no todos los hombres gay lo son. Hay algo más que tienes que saber. Se puede ser homosexual sin dejar de ser hombre. Sé que suena loco, pero así es. Puedes ser hombre y también homosexual al mismo tiempo. De hecho, conocerás a varios hombres a los que les gustarás por la apariencia masculina que tienes. Y a los que no les cause ningún problema que seas algo afeminado. Porque saben que todos y todas tenemos algo femenino y algo masculino en nosotros. Amarse también es reconocerse así. Ah, y te tengo otra sorpresa. A varios hombres les parecerás guapo. Sí, les agradará estar contigo y hablar mucho. Te contarán sobre sus historias de vida y dejarán que les preguntes cosas que nadie más les han preguntado. Sí, mi pequeño, eres digno de la confianza y el amor de los demás. Ser homosexual no te hace ser mejor o peor persona. Lo que sientes y actúas desde tu corazón es quien en verdad eres. No dejes que sea el odio, el miedo, el rechazo lo que defina quién eres. Pronto saldrás de este grupo de personas que te evitan mirar el mundo y a ti mismo de otra manera. Pronto conocerás a seres maravillosos que están aprendiendo a vivir y a ser mejores seres humanos, así como tú. Y te aceptarán y unirás a ellos para hacer de tu vida y la de quienes amas espacios de crecimiento continuo. Sé que ahora tal vez estés dudando mucho, te conozco bien, pero estás escuchando esta carta porque la necesitabas, porque es para ti. Además, nadie más sabe sobre esto que te estoy contando, ¿verdad? Quería que supieras que eres alguien muy importante en la vida de la familia y serás también importante en la vida de muchas personas, amigas y amigos que conocerás dentro y fuera de este lugar. Mamá te quiere mucho, siempre te ha querido. Papá también, solo que nadie le enseñó a demostrárselo. No te voy a negar que para muchas personas ser gay sigue estando mal, pero tú crecerás rodeado de personas que te amarán mucho y que aunque les sorprenda un poco saber que te gustan los hombres, reconocerán que eres un gran ser humano y que nada tiene que ver quién te gusta con eso que aman en ti.
Hay mucho que contarte, pero debo ser muy breve, pues no puedo ocupar más de una hoja en esta carta, porque entonces no viaja en el tiempo. Pero mientras tanto quería decirte que saldrás adelante de esa tristeza, que un día dejarás de buscar ser como los demás te dicen que seas, y empezarás a ser como tú mismo lo decidas. Levanta la cara y endereza el cuerpo. Eso siempre ayuda. Y sonríe. Nadie más sonreirá como tú. Serás luz con esa sonrisa. Te abrazo lento y con calma, para que nuestros corazones se escuchen. Te quiero mucho. Sabes que desde cualquier lugar en el tiempo te amo y te respeto. Nos vemos en los sueños. La ansiedad hecha cuerpo. Soy Emilio, pero Emilio también es el nombre que se ha heredado durante 5 generaciones entre los varones de la familia. Hoy he decidido apropiármelo porque reconozco que hay una historia que me precede y la oportunidad de escribirla de manera diferente a partir de mí. Soy Emilio, como el Emilio Durkheim, padre de la sociología, disciplina que me dotó de la máscara de intelectual, aquella que le da autoridad al mitote entre la mente y los libros, por sobre el diálogo con uno mismo. Ahora sé que el conocimiento está vacío si no atraviesa lo personal. Hoy he decidido dejar a un lado las máscaras para narrar un poco la historia con la que la ansiedad se ha escrito sobre mi cuerpo. Desde niño he tenido un problema con identificarme con la masculinidad. En primera, porque las figuras masculinas de mi casa y de mi entorno no me representaban un ideal a seguir. Toda la fuerza, vigor y despliegues de habilidad siempre las asocié a mi madre y a las mujeres en las cocinas donde ella trabajaba. Jamás me vi siendo un niño fuerte o competitivo, menos considerando la obesidad que me hacía tedioso el deporte, la agresividad y los riesgos físicos que asumían mis compañeros en los juegos, o la temprana sexualización de los cuerpos de las compañeras por parte de ellos me parecían repelentes. Hasta la actualidad no me gusta ser percibido desde la masculinidad decimonónica, de lascivo, agresivo, competitivo, peligroso. Por el contrario, siempre me ha atraído la fantasía de poder ser percibido desde algo más neutro o andrógino, que me permitiera ahorrarme los juicios anticipados de la primera impresión. Nunca me he sentido tan hombre y sin embargo habito un cuerpo masculinizado por mi guardarropa, por la mirada de quienes están allá afuera, un cuerpo del cual esperan manos callosas por el trabajo, o de lo contrario eres un huevón, barba poblada porque qué asco si la barba no te cierra y tu ascendencia indígena no te permite portar un ideal de belleza europeo, estoicidad ante el dolor porque aparte de huevón no puedes quejarte ni expresar inconformidad, un cuerpo que sepa manejar un automóvil porque en algún momento tienes que hacerte de un auto, un cuerpo en constante deseo de otros cuerpos como esperaba mi padre, que cada día volviendo de la escuela me preguntaba si ya le había robado un beso a alguna niña del salón. Y lo peor es que algunos de esos supuestos no me los dejaba de exigir de una u otra manera sin el afán de querer transitar a la masculinidad. Junto a los deber ser de la masculinidad estaban los deber ser de la salud. La salud para mí no comenzó a existir como algo relevante hasta que llegó la ansiedad. Con los ataques de pánico y constantes síntomas veía mi cuerpo como una máquina averiada. Comenzaba a sentirme impotente por no poder sanarme a mí mismo, por no poder ser tan vital como se supone que a mi edad tenía que ser. Salieron de mi mente todos los demonios del deber ser sobre mi cuerpo. Mi salud. La salud para mí era una exigencia que hacía a mi cuerpo ignorando por qué había enfermado. Y por mucho tiempo cualquier síntoma que presentara, una tos, un dolor, un calambre, hormigueo, lo pensaba como pie para un desenlace aún mayor, una embolia, diabetes,
un infarto, epilepsia. Mi cuerpo dio a luz a la ansiedad por completo el 27 de diciembre del 2014, tras 24 horas de convivencia familiar que a la distancia puedo recordar como agotadoras de tanto escenificar que me la estaba pasando bien. Un dolor en el brazo izquierdo me alarmó, siguieron los mareos y una sensación como de no sentirme dentro del traje de carne. Mi desesperación me hizo salir corriendo a la calle a las 10 de la noche con un golpeteo rítmico en el pecho y mi madre a mis espaldas tratando de averiguar qué me pasaba. El miedo que me hizo correr jamás me llevó a pensar en mi muerte, sino en lo doloroso que sería de dejar la vida de un infarto y la impotencia de no poder controlar mi cuerpo, algo que me acompañaría mucho tiempo y me volvería mi propio celador. Finalmente, la incertidumbre de perder la conciencia y no saber de mí. Tranquilo, solo fue un ataque de ansiedad, me dijo el médico, y a partir de ahí vino una jornada de año y medio empeñado en creer que el problema era mi cuerpo y mi falta de control sobre este. Estudios de laboratorio, especialistas pasé, esperando que me dieran un diagnóstico y una cura a una sintomatología anárquica. Descubrieron pequeños restos de los gritos que daba el cuerpo, esos gritos con los que desesperado buscaba comunicarme su hartazgo de todo lo que yo me aguantaba llorar o ignoraba. Que ya había sido suficiente presión por aguantar los secretos de mi padre, las peleas con mi madre, la amenaza de no salir de la prepa en tiempo y forma, la decepción de los movimientos estudiantiles y no encontrar un propósito. Decidí ignorar las señales unos meses más porque pronto iba a entrar a la universidad. Me sentía entusiasmado por la idea de obtener las herramientas para cambiar el mundo y a mí. La certeza de que la teoría era salvadora me dio un placebo hecho del estatus que creía estar ganando. Ese cuento de la élite ilustrada, los profetas del cambio social, el regocijo de recitar palabras de autoridad y hacerlas mías. En la universidad quien no se droga con drogas ilegales o legales lo hace con pasiones, amores o autores. A la par había hecho caso a los psiquiatras. Al principio me parecía inconcebible cederle el control de mi cuerpo a las sustancias químicas, pero la relativa calma lo valía. El punto más bajo que toqué cediendo ese control fue cuando acepté un sobrediagnóstico que me hacía sentir con un nudo en la garganta todo el día, con vértigos, y que si bien callaban los síntomas, no callaba la ansiedad. Poco a poco fui aprendiendo a negociar con los psiquiatras y los tratamientos. Había aceptado píldoras para dormir y antidepresivos a cambio de dejar los antipsicóticos y otros psicotrópicos que me impedían escuchar las notas bajas de la música. Pero el cuerpo no caía tan fácilmente. Aunque había logrado conquistar una vida académica que me llenaba de temas para no encontrarme conmigo mismo, el 21 de agosto del 2017 ya había tenido una segunda advertencia. Tras 2 días de no dormir por entregar trabajos y preparar otras tantas actividades extracurriculares, salir de fiesta la misma semana y no darme tiempo para llegar a una ruptura amorosa, lo mismo que el sol de aquel día, yo también parcialmente me eclipsé, con oximetría, presión y azúcar por debajo de lo normal. Fui internado 5 días por órdenes de mi madre para ver si así se me quitaba la ansiedad. Creyendo haber aprendido la lección, cuando la ciudad se sacudió ese mismo año, el 19 de septiembre, salí creyéndome héroe a las brigadas de rescate. No hice caso al cansancio que había producido en mí estar reportando a mis compañeros todo lo que escuchaba por las radiodifusoras. No hice caso al hecho de que no me había tomado mi medicamento esa mañana y a las 10 de la noche, en medio de la cadena humana para retirar los escombros, me desplomé y terminé siendo atendido junto a los heridos. No me perdonaba no haber aguantado, no me perdonaba haber recibido ayuda de un paramédico y una tanatóloga que alguien más pudo necesitar. El temblor que había sacado a la ciudad de la cotidianidad a mí me había roto las máscaras de lo que creía de mí. Era yo tirado en la cama, temblando con dolores y una preocupación constante por qué era lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo. No me perdonaba no ser el sabio, no ser el héroe, no ser útil allá afuera mientras todos seguían levantando escombros. Yo me sentía el escombro.
y de todo culpaba la debilidad de mi cuerpo porque la mente no podía equivocarse, era la que me había dado algunas glorias. Fue al año siguiente que decidí comenzar mi independencia. Huir es el primer mecanismo de defensa del cuerpo. Él gritaba huye, pero la mente, sintiéndose jinete, me dijo: sí, huye de tus padres porque en ellos está el problema. Pero el problema está en mis representaciones del mundo, y el peor enemigo de mi cuerpo siempre fue un ego confundido que sobreanaliza y no sabe escuchar. Ese primer paso a la independencia lo di gracias a una persona que vivió de cerca las consecuencias de la confusión que llevaba por dentro. A ella le deposité mi valía haciéndonos daño a ambos, y yo espero algún día poder pedirle disculpas como se debe. En 3 años de independencia, si bien conquisté libertades y logros personales, el cuerpo no dejaba de gritar las crisis. Los ataques de ansiedad, los tics, las neuralgias y muchas otras somatizaciones no desaparecieron, pero poco a poco fui comprendiendo su origen. Al quedarme solo, me quedé con esa parte de mí que radicaba en el hemisferio izquierdo de mi cuerpo y gritaba cuando sabía que algo estaba mal. La energía que cuerpo y mente ponían para evitar que la máscara se resquebrajara por primera vez colaboraban para salvaguardar el cuerpo. Aprendimos las virtudes de la actividad física, de poner ese estrés en donde se necesitaba. Asistimos a terapia, encontramos los lazos de apoyo y aprendimos a construir una relación sana. Ahora soñamos con construir un espacio donde cuerpo y mente puedan congeniar. Si pudiera volver a hablar con mi yo del pasado, le diría que no se esforzara demasiado en dibujar ideales enormes en torno a la revolución, a la espiritualidad y esos grandes relatos en los que le gustaba verse envuelto. Que la depresión y la ansiedad son de familia, todos tienen miedo a sentirse frágiles, pero él está en la posibilidad de afrontar ese miedo de maneras distintas. Que bajara de la nube en la que se colocaba y colocaba a las demás personas, pues en el plano terrenal esperaba a su otro yo de carne que también le enseñaría cosas que la teoría no puede. Le diría que nos la vivimos negando tantas cosas que al final del día eso es lo que en verdad nos termina desgastando, y la educación emocional que recibimos como hombres no ayuda mucho. También nos negamos a pedir ayuda, a aceptar que la necesitamos, y crecemos con crianzas desapegadas que nos niegan la posibilidad de comprender lo que son los afectos. Creo que fue por ello que no recibí suficientes elementos para nombrar lo que sentía. Por ello también mi cuerpo aprendió a nombrar esas cosas por mí. Yo aprendí su lenguaje y trato de devolverle el favor intentando hablar en su defensa de todas las veces que me tumbó en cama. Le diría que después de todo lo que pasé, aprendí que mi ansiedad es mi amiga. Es mi yo que me permite ponerme en contacto con lo que no quiero ver. Me recuerda que tengo un cuerpo con el que debo estar agradecido porque realmente no me ha fallado hasta ahora y me saca tan rápido como puede de la enfermedad, que lo único que pide es algo de movimiento y reducir la tensión, eso que le llaman autocuidado. Quizás se escuche irresponsable decir que la ansiedad puede ser resignificada, pero no estoy diciendo que los problemas de salud mental sean algo trivial que se solucione poniéndole al mal tiempo buena cara. Más bien aprendí que se trata de soltar las expectativas que son puestas sobre nuestro cuerpo e incluso las que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. A la par de lo que iba desaprendiendo acerca de mi cuerpo, también iba cambiando mi visión de lo que era la ansiedad. Y claro, lo desagradable del dolor siempre será desagradable, pero el cuento que nos contamos sobre lo que es nuestro dolor, su origen, su mensaje y cómo se relaciona con nuestro mundo influye en cómo lo vivimos. En los momentos más difíciles llegué a mezclar en una sola entidad el miedo, la tristeza y el dolor. Sin embargo, ahora comprendo que hay tristezas necesarias que atravesar, miedos que te mueven para salvaguardar la integridad y dolores que trascienden el cuerpo y son lecciones de vida. Me dolió perder las máscaras y el camino, me deprimí durante la recuperación y me dio miedo la posibilidad de no levantarme de cama, pero si no hubiera pasado por ese proceso no me hubiera dado cuenta que era posible ser algo más allá de todas las expectativas.
Dejamos atrás la tiranía del ego, la obsesión por el control de mi imagen, el control de mi cuerpo, control de las emociones hasta querer el control de lo que pensaban los demás de mí. Y de tanto control el cuerpo se rebeló y dijo, no podemos vivir queriendo controlar. No diría que mi pasado es algo que he superado o que pueda dejar atrás. Eso sería volver a los discursos idealistas de mi juventud. Al tomar posesión de mi cuerpo y ver la posibilidad de que podía escribir mi historia, asumí las consecuencias de errores y omisiones. A veces extraño vivir desanclado del cuerpo, alienado en mi autoexplotación o en palabras de las mentes ilustres, pero luego de ver las pequeñas conquistas, pienso que puedo fundar nuevos sueños, nuevos discursos de la mano de lo que la ansiedad me ha enseñado. Fue hasta que me rompí que comprendí que podía rearmarme y estoy más abierto a romperme de nuevo para día con día lograr ser más que la suma de mis partes. Soy más que el nombre del Padre, el cuerpo del Hijo y el Espíritu intenso. Soy la quimera que ha aprendido a moverse con todos sus cuerpos. Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo, mi apellido paterno es Martínez y el materno es Aguilar. También muchos me conocen como Jerry. Después de esta breve presentación, me gustaría contarles algo, un tema que en lo particular para mí es importante. En estos días de encierro he tenido la oportunidad de reflexionar sobre cómo es para mí ser padre y profesional. Para mí no es sencillo esto, ya que en ocasiones he tenido que darle más prioridad a una sobre la otra, haciendo que en lo personal me cuestione qué es más importante. ¿Por qué sacrificar ya sea la carrera o el estar con mi hijo? En estos días me he puesto a pensar en eso. Les voy a contar un poco sobre mí. Soy Gerardo, tengo 37 años y trabajo en medios audiovisuales. Estudié cine y me quería dedicar a eso, a hacer una carrera haciendo películas. La verdad no me puedo quejar. Aún no hago una carrera haciendo películas, pero sí me dedico a los medios audiovisuales, trabajando en distintas áreas. Ser padre no me ha impedido renunciar a mis sueños ni a mi carrera, aunque es difícil compaginarlas. Tengo un hijo de nombre Ismael, quien cumplirá 9 años en pocos días. Mi vida se transformó cuando la mamá de Ismael y yo decidimos tener un hijo. La verdad no me sentía listo para eso, pero estaba enamorado y en ese momento sentía que todo estaba bien y que podría formar una familia y cumplir con todos los estándares del sistema patriarcal heteronormado. Ser un proveedor responsable, ser una buena pareja, ser un buen padre. Finalmente eso hace un hombre. Bueno, esto es lo que nos hacen creer. Y es el estereotipo de lo que tenemos que hacer. Debemos llegar a una edad en la que debemos sentar cabeza y formar una familia. Bueno, eso es lo que creía a los 28 años, pero la verdad yo no me sentía listo Yo no me sentía listo. Pero estaba enamorado y en ese momento no supe decirle a la mamá de mi hijo que no estaba listo. Me considero una persona que le cuesta relacionarse con las demás. La verdad, tengo pocos amigos. A mis 25 años me consideraba una persona poco atractiva. Tal vez era porque mi sobrepeso, no es que ahora no lo tenga, pero en ese tiempo pesaba 115 kilos, productos de que durante mucho tiempo jugué fútbol americano. Y la posición en la que jugaba requerían ese peso. Al terminar esa época me sentí mal, que a nadie le gustaría. Creí que estar delgado o en forma era la manera de que a alguna chica le podría parecer atractivo. Los estándares de belleza también nos afectan y nos hacen tener baja autoestima. Entonces, yo para conocer personas y evitar verlas en persona, lo hacía por plataformas creadas para conocer gente. Sí, antes de todas las nuevas que existen. Y es ahí donde conocí a la mamá de mi hijo, con quien duré 10 años. El motivo del por qué estoy aquí ante ustedes, que no me conocen y a quienes les comparto un poco de mi vida. Les dibujo un boceto de lo que es intentar ser padre, en una nueva realidad donde los papás no solo somos proveedores, sino ahora somos personas que nos involucramos en el cuidado y crianza de nuestros hijos, donde ahora podemos expresar nuestros sentimientos y temores, alegrías, tristezas. Qué bueno que ahora sí podemos hacer esto, y poquito a poquito crecer e intentar cambiar las cosas. No es sencillo hacerlo, la vida no es fácil. Decidir si me voy a un llamado
o me quedo con mi hijo. Porque su mamá trabajó y ahora yo me tengo que quedar en casa, ya que no conseguimos con quién dejar al niño. Y ella trabaja en una empresa donde si falta le descuentan el día y tú como eres freelancer, ¿qué importa si no tomas ese llamado? Vendrán otros. Pero dejaré un llamado, probablemente como lo dejaste ir ya no te llamen. Y tendrás que dejar esa oportunidad y esperar que el próximo llamado sea en sábado o un día en el que ella no trabaje o esté de vacaciones. O ver si los abuelos pueden cuidar y así puedas realizar ese llamado. Eso fue lo constante durante algunos años, ya que no era fácil y entonces tomas la decisión de quedarte en un lugar seguro, en un trabajo estable, en ser el estereotipo de hombre, buena pareja y buen proveedor, aunque en el fondo sabes que no cumples con ninguna, ya que añoras otras cosas y deseas hacer más, pero te encuentras inmerso en eso que se le llama zona de confort. Aunque en esa zona de confort está esa parte donde todo se puede, donde despertar y escuchar a tu hijo sonreír, donde te puedes levantar a diario y preparar el desayuno, pasear los fines de semana y disfrutar de eso que se llama familia, de tenerla para ti. Y que en breves momentos logra amainar esos deseos que tienes de mandar todo al carajo. Sientes que las cosas no valen, que te hundes, porque estás ahí. Por un lado, querer hacer tu mejor esfuerzo en el trabajo, querer ser el mejor, pero no puedes, porque te encuentras en un trabajo mediocre, el cual apenas te da para pagar las cuentas. Y por otro lado, quieres ser una buena pareja y un buen padre, pero tampoco logras nada, ya que sientes que estás fallando porque no puedes dar más. Y entonces comienzan los problemas y cometes errores y no logras salir adelante. Pero existen esos momentos tan bellos que te dicen, venga, sí se puede. Y sí se puede, lo vas a lograr. Para, pero para eso llegas a buscarte maneras de escape de esa realidad y para poder soportarla, ya que te da miedo aceptar verdades y darte cuenta de que la realidad en la que te encuentras. Recuerdo un día, creo que no es nada padre, pero es importante, ya que es de esas cosas, ya sé que es de esas cosas que me hacen sentir mal, porque yo sabía que no tenía que hacerlo, pero aún así lo hice. Después del bautizo de mi hijo, yo llevé a su mamá y a Ismael y me regresé de fiesta. Volví en la mañana crudísimo. Ismael tenía 3 meses. Ese día con todo y cruda, desvelado, yo me hice cargo de él. La verdad no me pesaba hacerlo, ya que siempre lo hice. Desde que nació, el chiste es que yo con una cruda terrible y con Ismael llorando, porque tenía hambre, yo preparaba la comida, las fórmulas para que tomara su leche. Cambié lo de peñal. La verdad ese día solo quería que llegara la noche y poder dormir la cruda que tenía. Y su mamá me veía en tono burlón y me decía, ves, ya no eres tan joven. Te toca a ti cuidarlo. Después de esa noche me puse a pensar que sí, ya no era tan joven para esos trotes, que tenía que ser más responsable, que mis días de fiesta terminaron, que debía ser responsable de mi familia, que por irme a trasnochar no pensaba las consecuencias de mis actos y que me pudo pasar algo y dejar a mi hijo sin padre. Dije, no lo volveré a hacer. Pero no pasó. Cuando podía 1 o 2 veces por año, apliqué este mecanismo de inconformidad ante esta situación que no me gustaba. Bueno, sé que se escucha mal y dirán, ¿y si no estabas a gusto con eso? Te hubieras ido, como muchos lo hacen, pero no. La verdad, lo intenté. De verdad, intenté que funcionara. Y el hecho de que porque no tomé en ese momento la salida fácil, es porque el día que conocí y cargué a mi hijo, fue lo más mágico que pude haber vivido. La primera vez que cargué a Ismael. Era un martes por la mañana, cuando fui a recoger a Aide e Ismael al hospital, después de casi 2 días que nació. Yo antes tuve la oportunidad de verlo en el cunero. No sabía cuál era, pero uno de esos niños era mi hijo. Todos se veían iguales. Yo no identifiqué eso que dice que cuando ves a tu hijo lo reconoces a la primera, pero sí sentí emoción y alegría de saber que mi hijo estaba ahí frente a mí. Y ahora me encontraba en la habitación de Aide, donde ella estuvo por 2 largos días en su convalecencia. Me alegré al verla, y lo primero que hice fue tomarla de las manos,
Sonreímos y ella al verme lloró y me dijo, ¿eres papá? Hasta ese momento caí en la cuenta de que ya era padre. Me sentía orgulloso y emocionado, aunque otra parte de mí me hacía sentir algo extraño, como que todo había sido un sueño y ahora ya estaba en la realidad, una realidad que yo no tenía vuelta atrás, que las cosas cambian y comencé a sentir un temor, un nerviosismo, porque ya era papá y tenía que crecer, ser un buen hombre. Cuando llegó la enfermera, salgo de ese pensamiento. Yo estaba abrazando a Ede y me pregunta, ¿qué tienes? Yo no supe qué contestar y dije nada. Estoy feliz. La besé en la frente. No le pude decir que tenía miedo de no poder con eso, de fallar. ¿Qué va a pasar si nos separamos? Yo aún quiero hacer cosas, pero sabía que no podía arruinar ese momento donde éramos la familia feliz. La enfermera nos ve y nos dice, aquí está su hijo. Ella le entrega a Isma a su mamá. Yo aún no tenía el valor de cargarlo. La enfermera nos dijo que teníamos que registrarlo. Nos dijo dónde estaba la oficina del registro dentro del hospital. No recuerdo qué le comenté a Aide, pero sí hablaba rápido y cosas sin sentido. Bajamos hasta el registro, hicimos el protocolo de dictar el nombre y en el acta quedó acentuado el nombre de Martínez Ramírez Ismael Emiliano. Yo firmé primero y ahí, justo cuando Aide iba a firmar, me dio a Ismael. Yo no sabía cómo cargarlo, las manos me temblaban y sudaba, pero no podía demostrarlo. Un hombre seguro y firme ante esas situaciones. Claro que se cargará a mi hijo. Ella me lo dio. Mientras lo hacía, tal vez notó ese miedo e inseguridad en mi mirada y me dijo, lo vas a hacer bien. Yo me calmé y tomé a Ismael entre mis brazos. Y ese miedo e inseguridad se fueron transformando en tranquilidad. Mirar a mi hijo, contemplarlo y ver su manita pequeña y después ayudar a que le pusieran la tinta para imprimir sus pies en el acta, fueron momentos que ahora los tengo lejanos, pero me llenan de tranquilidad y orgullo. Era papá y tenía a mi hijo entre los brazos. Sabía que nada en el mundo me iba a hacer tan feliz como en ese instante donde cargué por primera vez a mi hijo. Desde ese día supe que no había nada más importante que Ismael. Es verdad, es lo más importante que tengo. Y durante largo tiempo estuve con él dentro de mi familia, pero llegó un momento que todo colapsó y hasta la fecha no sé en qué momento tomé el valor. Me gustaría decir que tuve el valor para hacerlo, que fui maduro y dije, ya no quiero estar contigo, me alejo porque esto no es para mí. Seguiré viendo a Ismael y espero podamos ser amigos, pero no fue así. Usé la manera más cobarde y la forma fácil. Y sí, una vez más, el estereotipo y lo que hace un hombre, el sistema, de nuevo. Le puse el cuerno a la mamá de mi hijo e hice todo para que me descubriera y me corriera de la casa. Esto me hace sentir cobarde y que fallé, que ella no se merecía eso, pero caray, me faltó valor y madurez para decir, ya no quiero esto. En fin, tal vez pueda responder esto yo solo, no lo sé, lo intentaré. Gerardo, ¿qué es lo que sientes de ser padre? Me siento bien, es de las cosas que más me gusta, aunque no es sencillo, ya que no puedo estar siempre con Ismael, y estoy pendiente de él. Hablo todos los días, lo veo cada 15 días, un fin de semana completo, y antes de la pandemia, si no tenía trabajo, puedo pasar por él a la salida de la escuela, los lunes, miércoles y viernes. Me siento feliz de ser padre. Gerardo, ¿a qué le temes? A fallarle a mi hijo, a no poder darle lo que necesita, que se sienta solo y que no me tenga confianza para contarme cosas, a que se aleje de mí y ya no quiera saber nada más, a que una persona le haga daño y no poder defenderlo. Gerardo, ¿qué sientes cuando te dijeron que sí quería ser padre? Me sentí feliz, aunque no sabía si de verdad es algo que yo quería. Yo tenía 2 años de relación con ella y teníamos 3 meses que me fui a vivir, y teníamos 3 meses de vivir juntos. La verdad, yo traía otras ideas en la cabeza, pero también en mi cabeza rondaba la idea de ser padre, así que cuando me lo pidió no puedo decir que no. Y ahí estábamos, buscando tener un hijo. ¿Por qué sientes que fallas como padre? Creo que viene por el hecho de no poder continuar con la relación y porque siento que abandoné un proyecto en el que me involucré y lastimé a 2 personas. Esa es mi principal falla, dejar a mi hijo, abandonarlo, y también el hecho de que fallé como pareja, de fallar a su mamá, y es algo que estoy tratando de superar, de que en ocasiones las cosas son así, de que todo tiene un fin y aunque se intente, no se logra. ¿Qué es lo que más extraño? ¿Extraño? Ver la sonrisa de Ismael,
escucharlo reír y que diga, papá, ¿qué vamos a comer? Ahora cuando estamos juntos, lo que más me gusta es que me cuente lo que le pasa. Por ejemplo, ya sé que está enamorado de una de sus compañeras. Me dijo un poema que le escribió y me preguntó qué hacía. Yo le dije que se lo diga, pero que debe estar consciente de que igual ella no siente lo mismo por él y que no se deben enojar o molestar con ella por eso. Y él me dijo, sí papá, ella es mi amiga y no importa, somos amigos y eso está bien. ¿Qué le dirías a tu hijo? Le diría, Ismael, eres la persona más importante de mi vida. El día que llegaste a ella, revolucionaste todo a mi alrededor. Me enseñas diario una lección. A veces no las aprendo y te pido una disculpa, porque me separé de tu madre. Igual no entiendes ese acto de egoísmo que tuve contigo y con ella, pero creo que al final es lo mejor. No vamos a dejar de ser familia, ya que tu mamá siempre ya que con tu mamá siempre va a existir un vínculo y siempre le tendré cariño y aprecio. Hoy a tus 9 años me alegro de ser tu papá y de verte sonreír y feliz. Podría seguir así. Creo que es un acto liberador, pero debemos proseguir con estas palabras. ¿Cómo estás? Sé que en ocasiones eres Gerardo y en otras Jerry. No han sido días fáciles. Recuerdo que a finales del año pasado todo indicaba que esto sería un buen año, pero no lo fue tanto. El año pasado, después de 3 rompimientos, conociste a otras personas y una de esas fue quien te comentó este taller. Y claro, la tengo que mencionar, pues fue una de esos seres mágicos que te llenó de luz. Y es triste que tú no le devolvieras la luz de esa misma forma. Aunque el recuerdo y el amor y el amor siempre se lo tendrás. Ya que durante los primeros meses de pandemia ella estuvo ahí. También el que estuvo ahí es Ismael. Lo mejor de la pandemia creo fue estar con él. Todos los días, estar juntos, jugar, reír, escucharlo, abrazarlo. Saber que pese a todo estaba ahí contigo. Te compartía sus alegrías y sus miedos. Recuerdo que te comentaba que le gustaría que volvieras con su mamá y tú le decías que eso ya no sería posible. Él te veía a los ojos, sonreía y te decía, sí papá, ya lo sé. A lo que me recuerda, ¿qué le diríamos a ese Gerardo de 28 años? El cual está a unos días de ser padre. Creo que le diríamos, hijos querido, estamos a casi un mes de volvernos papá. Pero bueno, no te preocupes, falta un mes para la llegada de la persona más importante de tu vida. Bueno, de nuestras vidas. Ismael Emiliano Martínez Ramírez. Sí, con todo el nombre porque nos llena de orgullo y se nos hincha el pecho de ser padre, de un niño feliz y muy tierno, que nos alegra de solo verlo o escucharlo. La voz, bueno, no te adelanto nada. Sé que tienes miedo porque no sabes qué tipo de padre vas a ser. Solo te diré que no te espantes. Dentro de lo que cabe, creo que lo vamos a hacer bien. Bueno, eso creemos nosotros. Siempre existirá una persona que tratará de hacerte ver mal. Es normal que tengas miedo y eso no se nos quita. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un hijo y somos responsables de él, de su educación. Así que no temas de esta decisión. Lo vas a armar. Me gustaría decirte que va a ser fácil, pero no lo va a ser. Vas a llorar y vas a sufrir. Pero las horas de felicidad y las sonrisas que te brindará Ismael van a ser suficientes para que te den las ganas de seguir. Sé que estás emocionado porque Aide, sí Aide, ella es la madre de tu hijo. Ella que solo fue uno de los peores encuentros sexuales de los que has experimentado. Podemos mencionarlo y contarlo porque después se volvieron una pareja y hoy están a casi un mes de ser papás. Y formarás una familia con ella, con esa mujer que te enseñó muchas cosas. La que te alentó a buscar trabajo, la que te echó porras mientras realizabas tu tesis, la que fue tu maestra de vida en esos primeros años que vivieron juntos y decidieron procrear una vida. Así que ánimo y no tengas miedo. La vas a hacer bien. Lo vamos a hacer bien. Créeme cuando te digo que la primera vez que cargues a Ismael vas a temblar, pero nunca vas a querer soltarlo. Postdata. Disfruta de esta etapa porque no se va a repetir. Si eso sería lo que le diría. Aunque bueno, Yere, tú también terminaste un proyecto. No manches. De la nada te volviste un coordinador de taller y trabajaste en comunidades. Poco a poco sigues en tu camino. Buscas acercarte a ese sueño que siempre has perseguido. Claro, no ha sido de la manera más lineal, pero nada lo es. Claro, esa semana fue muy fuerte. Darte cuenta de que los comentarios de AD aún te afectan, en gran medida. Es verdad, aún sientes esa culpa por la separación y el engaño, pero tienes que comenzar a ir para adelante. Eres responsable de algo
y estás pagando las consecuencias. Pero no puedes dejar que esto te siga afectando. Lo que piense ella de nosotros, lo que hagamos y dejemos de hacer. Aún nos cuesta trabajo quitarnos esa aprobación de ella, lo cual no entiendo por qué. Pero bueno, es la mamá de tu hijo y en su momento fue la persona más importante de tu vida. Le estás agradecido, pero debemos continuar, seguir adelante. Las cosas no son fáciles y lo que viene tampoco lo va a ser. Tenemos que ser fuertes, Gerardo, porque estamos tomando un camino importante y no podemos dejarlo, por los comentarios de terceros. Esta pandemia quiero creer que me hizo crecer en algunos aspectos y en otros me dio la oportunidad de seguir y tratar de dejar cosas atrás. Vamos a creérnosla, que podemos trabajar y ser buenos en lo que realizamos. Y tal vez en el futuro podrás lograr ese sueño que nos propusimos lograr. Creo que somos un buen padre. Damos lo mejor que podemos. No es fácil, ya que no siempre lo vemos ni estamos con él. Pero lo amamos y sabemos que es feliz y eso es lo que importa. Quisimos tener un hijo. Nadie nos obligó. No tengas miedo a fallar. Y si lo hiciste, aprende de esas fallas. Porque Ismael es la persona más importante en tu vida y te ocupa listo y seguro. Somos su ejemplo. Debemos seguir creciendo juntos. Si se puede, si podemos. Postdata, no dejes de soñar y continúa trabajando. Espero que en 3 años estemos logrando eso por lo que trabajamos. Y que Ismael esté ahí, feliz, con esa sonrisa y con las ocurrencias que lo caracterizan. Mi nombre es Ronald. Mi trabajo se llama migrante, empresario y padre proveedor. Pertenezco a una generación de nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Soy de una generación que nos ha tocado vivir una gran cantidad de cambios sociales que marcaron la historia de la humanidad. Formo parte de la generación, como dicen, de personas felices, equilibradas y activas. Una generación que le gusta dedicar parte de su tiempo a las actividades culturales y al aire libre. Iniciaban los años 80 y a mis 27 años trabajaba para una empresa importante, con un buen puesto, y en mi trabajo se comentaba mucho que se avecinaba una situación difícil en el país. Viví en aquel momento con mi padre y mis hermanos. No olvido el sueño que tenía de irme del país y tener algún día mi propia empresa, y para eso ahorraba cada dólar que podía conseguir, porque en esa fecha no se podía comprar dólares fácilmente en el país. Lo que más me dolía en aquel momento era dejar a mi padre, porque hacía poco tiempo que había enviudado. También sentía dejar a mis hermanos, porque éramos una familia muy unida. Una mañana le dije a mi padre que me iría de casa. Cuando él me preguntó ¿a dónde te vas?, le respondí que fuera del país, muy lejos. Se me quedó mirando, sus ojos se humedecieron, se secó las lágrimas. Luego me habló como siempre lo hacía. Me dijo que a él le pasó igual. Luego agregó que estaba bien, que confiaba en la educación que me había dado. Le agradecí por todo lo que recibí de él. Luego me tomó de las manos y me dijo: déjame darte unos consejos, hijo. En primer lugar, procura no tropezar con la misma piedra. Segundo, nunca duermas de más. Tercero, no olvides tus raíces. Y por último me dijo: ahorra. 3 meses después salía del Perú rumbo a Colombia. Ni siquiera tenía idea en dónde terminaría el iniciar ese viaje. Me quedaba claro que mi meta era llegar a Italia. Me gustaba ese país para vivir. Además, siempre había soñado aprender italiano. Me casé y a los 30 años esperaba el nacimiento de mi primera hija. Ya estaba preparado, según yo. Nadie me había enseñado hasta ese momento que al llegar a ser padre se venían una serie de obligaciones y compromisos.
mi vida cambió por completo. El embarazo, con visitas periódicas al médico, luego llegó el momento del parto, tenía que contratar los servicios de un médico y un hospital porque iba a necesitar una cesárea. Una vez que nació la niña, había que equipar su cuarto con la cuna y todo lo que se requiere para una recién nacida: carriola, juguetes, pañales, leche especial, papillas y ropa que por cierto van dejando rápidamente, sin olvidar las frecuentes visitas al pediatra para los chequeos, vacunas, etc. Primero nació la niña, 3 años después el niño. La niña a los 3 años ingresó a kinder y el niño 3 años después. Ahora sí que vino lo bueno. Llegaron las inscripciones, colegiaturas y materiales. Era el comienzo. Luego vino la primaria y con la primaria siguieron las inscripciones, colegiaturas, libros, cuadernos, sin olvidar los uniformes de diario, de gala, de deportes, tenis, zapatos, calcetas. Además, ambos tuvieron que entrar al quirófano, siendo muy pequeños por problemas de amigdalitis y adenoides. Terminado este periodo, llegó la secundaria y posteriormente la preparatoria y luego la universidad. Las inscripciones y las colegiaturas son mucho más altas dependiendo de dónde deseas que tus hijos estudien. Nunca olvidé las recomendaciones que me dio mi padre cuando abandoné mi hogar. Tampoco olvidé mi responsabilidad como padre. Trabajé mucho para cubrir todas las necesidades para mantener a mi familia. Mucho menos he olvidado el gran ejemplo de mi padre de cómo cuidó a su familia. Esa fue una de sus grandes enseñanzas para mí. Ahora me pregunto si realmente valió la pena dejar todo atrás. La tierra que me vio nacer, la familia, los amigos del barrio, los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo, irme a un lugar donde no conocía a nadie y nadie que me conociera. También me pregunto si creo que fue mi mejor decisión. Ahora pienso que también allá en mi tierra podría haber logrado todos esos sueños, pero no estoy seguro. Viví en varias ciudades de varios países, trabajé mucho, dejé todo atrás por un futuro diferente. Me esforcé trabajando por mantener a mi familia para que nunca le faltara nada. Sacrifiqué mucho tiempo con mi familia por el negocio y vi poco crecer a mis hijos, o más bien, no los vi crecer. Cuando me quedé solo con mis hijos, me dediqué a trabajar mucho más aún para que no les faltara nada. Si bien es cierto que ellos estudiaron y terminaron sus carreras, llegó el momento en que la mayor se fue de la casa y solo recibía de vez en cuando un mensaje de saludo. Cuando se fue de la casa del menor, pedí todo contacto. Ahora tiene más de 2 años que no sé nada de él, ni un saludo desde que se fue. Los recuerdo con mucho cariño y justifico el abandono diciendo que les di todo sin esperar nada a cambio, que así es la vida y eso me tocó vivir. Ahora extraño que me escriban, aunque sea un mensaje de vez en cuando. Han sido sus abrazos y besos. A veces les recuerdo, pero no lloro por el silencio de ambos. Tampoco me arrepiento por todo el esfuerzo que hice por ellos, y menos por mantener a mi familia. La gran satisfacción que me queda es que trabajé por la educación de mis hijos, pagué sus colegiaturas, y sin costo para el erario, entrego un par de ciudadanos bien formados y útiles a nuestra sociedad. Cuando me preguntan cómo llegué a afrontar esa responsabilidad de proveer a mi familia con todo lo necesario, siempre he comentado de mis logros, viajes, una vida medianamente holgada, y si me preguntan que nunca pasé por momentos críticos donde me haya encontrado ante una imposibilidad de proveer, contesto que sí, pero me cuesta decir cómo lo viví. Esa parte de mi vida casi lo tengo borrado de mi mente. Haré un esfuerzo para hacerles saber esas experiencias. La llegada a mi querido México fue difícil. Pasé por muchos malos momentos y malas experiencias, pero después del primer semestre las cosas cambiaron totalmente. Empecé a ver cómo se iba cristalizando mis sueños y justificar el haber abandonado mi patria. Fueron tiempos de gran esfuerzo, de mucho trabajo.
no porque yo tuviese que estar frente a una máquina produciendo, sudando la gota gorda, y no digo que eso sea malo, sino porque mi esfuerzo y búsqueda me dio la oportunidad de empezar en una empresa que me cobijó y no desaproveché. Al inicio como ejecutivo y luego como socio, me dediqué muchos meses a encontrar la proyección del pequeño negocio. Tenía unas ganas enormes de comerme el mundo, ser diferente a muchas personas que había conocido en mi vida y a imitar a otros que fueron mi inspiración. Al año, el éxito empezó a llegar con un crecimiento no solo de la empresa, sino el mío en lo personal. Esto pasó durante los siguientes 14 años. Para entonces, gozaba de cierta estabilidad económica. Pero llegado el año de 1994, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo y la salida de Carlos Salinas, llegó un terrible golpe a la economía del país. Cero reservas, inflación, devaluación, el país estaba quebrado. Para aquel entonces teníamos 3 empresas. Meses antes se veía la situación de la economía, se tornaba difícil en el país y para nosotros fue insostenible. Nos vimos en la necesidad de cerrar nuestras empresas. Teníamos deudas en dólares, debíamos a muchos proveedores, pero la deuda que más nos afectó fue la que teníamos con los bancos. De la noche a la mañana me encontré sin trabajo y sin negocio. Fue un terrible golpe para mí. No sabía qué hacer porque además cerrar la empresa significó tomar parte de mis ahorros para pagar la deuda que crecieron como espuma. Tenía algunos ahorros y algunos bienes. Para ese momento ya tenía casa propia. Acostumbrado a trabajar, no supe qué hacer, cómo ocupar mi tiempo. Me dediqué a mi entretenimiento en aquel momento que era trabajar la madera. De esa manera distraía mi mente. Tardé un año en volver a trabajar, pero durante ese año, los primeros meses los ahorros se fueron agotando. Empecé a vender las joyas que teníamos. El dinero se acababa y nadie me daba oportunidad de trabajar. Con la experiencia que tenía, en las noches no podía conciliar el sueño pensando qué pasaría cuando se acabasen todos los recursos que tenía. ¿Qué haría si en el momento de pagar las colegiaturas no tuviera el dinero? En ese momento tenía a mis 2 hijos en escuelas privadas. Para el 8º mes, mis preocupaciones se hicieron realidad. No tenía para pagar las colegiaturas, luz, teléfono, agua, etc. Entré en una angustia terrible. Diario salía a buscar trabajo de lo que fuera. No podía dormir. Me desanimé mucho, caí en una depresión terrible. Mi esposa me animaba, me decía que no desesperara. Por primera vez en mi vida estaba afrontando el miedo que tienen todos los hombres para mantener a la familia. Me estaba pasando a mí, no lo podía creer. Era mi triste realidad en ese momento. Esta situación pudo mucho conmigo y me dolía porque nunca fui un holgazán y mucho menos irresponsable. Estaba viviendo las consecuencias de una crisis donde no tuve ninguna responsabilidad. Pasaron muchas noches de desesperación que, abrazado a mi esposa, lloraba de coraje y de impotencia. Coraje porque nadie me daba oportunidad de trabajo y la impotencia porque me consideraba un profesional con muchas ganas de trabajar y años de experiencia empresarial. Para enfrentar la situación, empecé a vender ropa en un tianguis en compañía de mi esposa. Trabajábamos únicamente sábados y domingos. Esos pocos ingresos ayudaron en la economía familiar. Reconozco que mi esposa jugó un papel muy importante en todo ese trance. No solo me alentó a seguir adelante, sino que también me apoyó, no me dejó caer. Después de buscar trabajo durante muchos meses, al fin logré asociarme con un amigo para sacar adelante su empresa que estaba pasando por momentos difíciles. Volví a empezar. Un año después de la crisis, el pasado empezaba a ser un mal recuerdo, un trago amargo en mi vida. Pero no fue el único trago amargo. A finales del año 2005, llegaron un par de empresarios españoles a la Ciudad de México vendiendo telas especiales para la fabricación de trajes de baño, actividad a la cual se dedicaba mi empresa.
En España estaba pasando una terrible crisis económica y estos fabricantes de telas venían a rematar sus inventarios. Ellos me hicieron una gran oferta, era una súper oportunidad de negocio. Un mes después estaba viajando a Europa. Antes de mi viaje platiqué con mi esposa, haciéndole saber lo que pretendía hacer y que necesitaba su apoyo y confianza. La idea era que tenía que usar todos nuestros ahorros para efectuar esa compra y según mis cálculos nos beneficiaría mucho esa negociación. El dinero ahorrado estaba destinado a comprar una nueva casa. Al principio mi esposa dudó. Me dijo, ¿qué tal si no salía el negocio? Al final logré convencerla y accedió. A mi regreso al país comenté a mi asesor de seguros lo que hice en mi viaje. Me hizo muchas recomendaciones en cuanto a la seguridad de la mercancía, por la inseguridad que estábamos viviendo en aquel entonces. Ignorando sus consejos, me arriesgué en una operación algo ilícita con la intención de no pagar los impuestos correspondientes. La mercancía llegó y en el trayecto de Veracruz a la Ciudad de México, el contenedor desapareció. La agencia aduanal no sabía nada del camión de transporte ni del chofer. Se robaron el contenedor con las telas que había comprado. Fue el peor regalo de cumpleaños en toda mi vida. Levanté la denuncia correspondiente y pasé por una peregrinación tratando de recuperar mis telas. 3 meses después me di por vencido y acepté mi pérdida con resignación. Me encontraba desesperado. Mi esposa ignoraba lo que estaba pasando y hasta aquel momento no tuve el valor de contarle porque sabía las consecuencias que traería. Cuando ella se enteró, estalló la bomba. Al Dios el plan de la casa nueva. Y lo peor de todo, empezó a desmoronarse mi relación matrimonial. Caí en una terrible depresión. Tenía que volver a empezar una vez más. No me desanimé. Recuperé mi estado de ánimo y seguí en el negocio trabajando más duro que antes, porque aún tenía mis hijos y necesitaba seguir manteniéndolos. Lamentablemente eran otros tiempos. Era cada vez más difícil. Aunque me costó levantarme, mas nunca pude recuperarme. Es cierto, perdí amigos, perdí mis raíces, pero nunca perdí mis ganas de trabajar y seguir adelante. Entiendo que todo logro requiere de sacrificios y obviamente tuve mis pérdidas en ese aspecto. A pesar de todas esas experiencias, ahora puedo decir con certeza que fue mi mejor decisión. No tengo duda alguna. Hice lo que tenía que hacer y logré todo aquello que soñé. En cuanto a la familia, estoy orgulloso de lo que hice, cumplí con mi mandato de padre. Si podría tener una nueva oportunidad, solo cambiaría algunas cosas. Un aprendizaje importante para mí es que debemos mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia, porque no todo es el dinero. Ayuda mucho, da tranquilidad, pero no es todo. Ahora me veo en el futuro a 10 años de distancia, con mucha esperanza de vida. Espero llegar en óptimas condiciones, fuerte, entero físicamente y mentalmente. Lo que más le pido a la vida es que no me limite mis movimientos y mucho menos el funcionamiento de mi mente para que pueda seguir pensando, creando y haciendo cosas. Sigo muy activo. Ahora pienso más y me muevo menos. Tengo una nueva familia donde hay mucho amor, comprensión y armonía. Hago ejercicios diarios, practico hatha yoga y ahora estoy aprendiendo tai chi. Además estoy estudiando porque a pesar de la edad deseo estar cada día más preparado. Leo, tengo nuevos proyectos. Hago todo por estar ocupado. Me dedico diariamente un par de horas al cuidado del huerto. Lo hago con mucho cariño. Es una de mis pasiones. A futuro espero una vejez tranquila. No quiero ser una carga para nadie. No quiero ser un viejo amargado. Tengo miedo a 3 enfermedades que me gustaría nunca tenerlos: Alzheimer, Parkinson o un cáncer. Me consuela saber que genéticamente no tengo antecedentes de estos 3 males. Hoy deseo seguir dando pasos firmes. Como verán, no todo fue color de rosa. No obstante, mi espíritu de lucha, mis sueños, mi dedicación y amor al trabajo
Muchas veces existen situaciones, no solo internas, también externas, fuera de nuestro control. Siempre tenemos que estar conscientes de esos cambios. Siempre tenemos que estar conscientes de esos cambios repentinos, porque muchas veces nos hacen cambiar nuestras vidas y afectan a nuestras familias. Gracias. La mentira, mi válvula de escape. Hola, yo soy Carlos y hoy les contaré un poco sobre mí, mis sentimientos y mi iniciación en lo que yo encuentro como una salida fácil, las mentiras. Como me he venido dando cuenta a través de los años, los hombres padecemos muy seguido de este mal que no nos deja expresar nuestras emociones correctamente. También solemos tener problemas fuertes de comunicación. Crecí en una familia católica y se hacía fuerte hincapié en el buen comportamiento y en cómo todo lo que hacíamos era juzgado por Dios, que estaba presente en todo momento, funcionando como un tipo de conciencia que todo el tiempo te está diciendo que hay que hacer lo correcto. Mi educación, por supuesto, fue católica. Aunque fue primaria y secundaria, solamente comprende el inicio de mi adolescencia y mi despertar sentimental y sexual. En casa éramos una familia convencional. Mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermano de en medio y yo el más pequeño. En mi familia, lo que decía mi padre como jefe de la casa era ley. Él fue de esos padres que su método de reprimenda era la agresión física, desde una burla, un coscorrón, hasta el uso del cinturón o algún otro objeto, simplemente la mano. No muy diferente a cómo llegué a conocer a papás de mis conocidos de la escuela. Algunos más alivianados, otros más estrictos. Pero al final el patrón era parecido. Mi papá solía ser media lengua larga, alguien sin filtros cuando se sentía en confianza. Mi mamá llegó a confrontarlo, pero hubo ocasiones en las que al contestarle, él le habló muy fuerte y de manera grosera solo porque no quería escuchar su opinión. Y yo no vi que se disculpara con ella en ese o en algún otro momento. Si lo hizo en privado, eso yo no lo sé. Pero regularmente se arreglaban. Por lo general, cuando había una pelea, no se hablaban hasta que alguno cedía a comunicarse, que normalmente era mi mamá. Y creo esto porque en la casa en la que vivíamos se dividía en dos partes y también vivía la familia de mi papá. Mi abuela, 2 tías y 2 tíos. 5 adultos más en los que se refugiaba mi padre cuando algo malo pasaba en su matrimonio. Y a mi madre en casa, ¿qué le quedaba? Sus hijos y ocasionalmente mi abuela cuando la veíamos a escondidas. En esa casa las reglas las dictaban los adultos. Yo pude notar varias veces desconfianza entre mis tíos y había mucha carrilla, lo que llevaba a que en cuestión de sentimientos casi nadie hablara con seriedad o fueran muy reservados. Mi madre tardó mucho tiempo en decirnos a mi hermano y a mí el motivo por el cual casi no veíamos a mi abuela. Mi papá y ella tuvieron un disgusto y en vez de solucionarlo simplemente mi papá le prohibió a mi mamá que pudiéramos verla. Y así muchas veces noté cómo los adultos nos ocultaban cosas o omitían información relevante sobre temas delicados, pues mi familia era mucho de guardar las apariencias, lo que los llevó muchas veces a mentir descaradamente frente a nosotros los niños. Esto hizo que yo llegara a normalizarlo. Mentir para bromear, para evadir un problema, para obtener algún beneficio, para diversas cosas. Mentiras blancas les dicen. Lo que no te dicen es que poco a poco y sin control esas mentiras blancas irán escalando y en distintas direcciones en tu vida. Tardé mucho en abrir los ojos y en darme cuenta de la hipocresía y lo doble moral que llegaba a ser la familia. Así llegamos a mi yo de 6 años. Cursaba primero de primaria. Recuerdo un día, faltaba poco para salir de clases pues el recreo ya había pasado cuando a mitad de un ejercicio tocaron la puerta para interrumpir a la maestra. Era una niña de tercero de primaria, acompañada de su hermanito de preescolar, que en esta ocasión llamaré Jorgito. Pidiendo permiso para hablar con la maestra, hablaron por un momento para después anunciar algo. Resultaba que a Jorgito durante el receso se le cayó una moneda de 5 pesos y esa moneda alguien más grande la tomó y se la guardó. Jorgito había reconocido al niño que tomó la moneda y fue al salón a acusarlo directamente. Resultó que ese niño era yo. Me sentí muy confundido y hasta cierto punto asustado, pues yo en mi vida había visto a Jorgito
y no recordaba haber tomado una moneda en el recreo. No entendía lo que pasaba ni por qué me estaban atacando. La consecuencia fue que me mandaron un reporte y mandaron llamar a mis papás para resolver el asunto. Yo estaba seguro de no haber visto a Jorgito. Yo estaba seguro de que no había tomado su dinero en el recreo y estaba seguro de mí, de que no había robado ni nada por el estilo, como me lo señalaban la niña y Jorgito. Sentí las miradas de todos mis compañeros. Al estudiar en una escuela católica constantemente nos hablan del pecado y de cómo la acción del pecado hacía sentir triste a Dios, aquella persona que siempre nos observa desde lejos, siempre juzgando y alentándote a siempre hacer el bien. Yo sabía reconocer una acción buena de una mala, y por eso yo insistí mucho en que yo no había sido. Yo estaba seguro de no haber tomado el dinero, pero aún así la maestra no me creía o no podía emitir un juicio. Unos días después mis papás hablaron conmigo y yo, al sentirme acorralado, me inventé una historia en la que yo, siendo el niño honesto, tomaba el dinero y se lo devolvía a Jorgito. Al otro día mi papá fue a explicar esa situación y que por tal motivo no se le iba a pagar nada a Jorgito y así yo quedaba libre de culpa. Ese día entendí que, aún estando seguro de estar diciendo la verdad y creyendo tener la razón, no había forma de que creyera en mi versión si nadie más la apoyaba. Pero de igual forma, si daba una versión que nadie más pudiera comprobar, podría salir librado del problema. Ahora que recuerdo la anécdota, me llegan memorias de mí encontrándome una moneda de 5 pesos en el patio de la escuela y gastarla a la salida con mis amigos. Yo recuerdo que me sentí victorioso cuando no pasó nada y aprendí que aún con mentiras puedo salir de mis problemas. Qué ingenuo fui. Claro que mi familia influyó demasiado en mi vida y en mis decisiones. Recuerdo que desde mi familia existían las burlas hacia los varones que llegábamos a presentar conductas ligadas a lo femenino. Afeminados, les dicen. Yo inmediatamente corregía dichas actitudes. Pero bueno, crecí al lado de mi madre y ella fue la que se encargó de educarme y enseñarme muchas cosas. Claro que iba a tener conductas ligadas a lo femenino. Hoy puedo comprender que no tiene nada de malo y que incluso no debería ni siquiera ser señalado, pues el que tengamos conductas asociadas a cierto estereotipo de género es una forma de control o una forma de mantener el status quo. Todas estas conductas tóxicas fueron llevadas hasta mi salón de clases. Yo confieso haber sido ese niño que molestaba a otros si es que tenían conductas afeminadas. Violentaba verbal y físicamente a los niños diferentes. Incluso hubo un compañero que comenzó la primaria en mi salón. Todavía estuvo en segundo y yo junto a mis compañeros lo molestamos tanto que para tercero de primaria él ya no se reinscribió. Ese niño llegó a hacerme quedar frente a varias amigas. Recuerdo haberme sentido con mucho coraje, pero hoy lo entiendo y no lo culpo por ello, pues después de todo lo que yo le hice, pues era lo menos que podía esperar. Todo esto afectó la convivencia en esta etapa infantil de mi vida. Y en casa las cosas no eran muy distintas. Era una dinámica bastante machista. Normalmente éramos mis primos y yo, compitiendo a ver quién hacía alguna broma, la broma más fuerte, alguna pendejada muy grande, no sé, o sea, era pues estar compitiendo. También teníamos un primo al que constantemente solía ser el objeto de burla, pues él solía congeniar más con las actitudes femeninas, pues él prefería jugar con mis primas, con sus muñecas, con lo que ellas estuvieran haciendo antes de jugar fútbol con nosotros. Y esto es pues claro porque en mi casa estaba muy bien definido que los niños juegan juegos más rudos y apropiados para niños, por así decirlo, mientras que las niñas jugaban a la cocinita, al micronito, a cuidar bebés, a las muñecas y ese tipo de juegos que asocian regularmente con las niñas. Yo hoy me siento extraño al no poder tener la confianza de abrirme con mi familia, esa que se supone que te apoya y te protege en los momentos difíciles. Esa misma familia, la que era tan mocha en los temas sexuales que no se tocaban más que para hacer algún chiste en doble sentido. Mi padre me habló de sexo hasta los 16 años.
A los 12 yo estaba viendo mi primera película porno. Con eso me eduqué, y no solo yo. Creo que hay toda una generación de personas que creció viendo pornografía y sexualizando los cuerpos de las mujeres desde temprana edad. Para mí eso se convirtió en una obsesión. Yo casi diario veía algo en internet, desde que se podían descargar fotos en aquella época con internet de cable telefónico, hasta pequeños videos de no más de 1 minuto de duración. Saliendo de la secundaria yo seguía siendo virgen y así me mantuve hasta los 21 años. En algún tiempo cambié y ya no era el mismo. Me volví muy retraído, adicto a los videojuegos y a la pornografía. Cada año que pasaba, la presión que yo ponía sobre mí para conocer a alguien y por fin tener relaciones sexuales era muy grande. Tan grande que si no pasaba, peor me sentía. En varias ocasiones me hicieron saber que soy guapo, pero mi egoísmo no me dejaba salir de la pregunta: si les gusto, ¿por qué no me hablan? Y es chistoso porque vivimos en una sociedad en donde la mujer era juzgada y tachada de fácil o algún otro peyorativo si es que ella decidía tomar la iniciativa. Después de notarme atractivo, intenté acercarme a las personas, tratar de agradarle a las mujeres con las que convivía. Quería generar interés y parecía que lograba lo contrario. Siempre me hizo falta seguridad, me daba pena hablar. Acercarme a las personas no ha sido sencillo en mi vida, y a las mujeres demostrar interés sexoafectivo menos. Poco a poco fui utilizando el recurso de estar tomado para poder lograr mantener una plática. Y solo bajo la influencia del alcohol es que finalmente logré tener esa tan esperada experiencia. En este momento me gustaría tener una pequeña plática conmigo, cuestionarme algunas cosas, pues ya han pasado algunos años de las anécdotas y vivencias que comenté, y ya comprendo mejor mis problemas y he hallado el origen de algunos de ellos. Así que comenzaré con una pequeña entrevista. Carlos, ¿cómo te sientes después de tantas revelaciones? Pues no ha sido fácil el proceso. Darme cuenta de cómo mi familia ha sido un factor tan grande en mi personalidad, cómo había normalizado tantas conductas tóxicas y nocivas, me ha hecho replantearme mis creencias y mi pasado. ¿Qué quieres decir al replantearte tu pasado? Pues siempre fantaseo con la idea de regresar al pasado y enmendar mis errores. Conforme pasan los años me he dado cuenta que es mejor aprender dichos errores y vivir el presente que vivir en la fantasía. Lo que quiero decir al replantearme mi pasado es verlo con los ojos de mi yo adulto, que ahora comprende muchas cosas que antes no podía, y dejar de juzgar a mi yo del pasado basado en juicios morales actuales. Debo aprender de ello y sobre todo aprender a perdonarme. Carlos, ¿este proceso te ayuda a relacionarte mejor? Pues yo creo que sí. Aún estoy en ese proceso. Y tomando en cuenta el momento por el que estamos pasando, pues realmente no he notado mucho progreso en mi comunicación con otras personas, pues se ha limitado la convivencia a mi pareja, a las personas que abren la puerta en mi trabajo y a mi compañero que me reemplaza en el estudio. Con mi novia es donde sí he notado un gran avance. Cuando todo comenzó, en nuestra relación éramos muy distintos. Ambos teníamos normalizada la violencia machista y dicha convivencia. Y ha sido todo un proceso de descubrimiento de esta relación, pues por primera vez me he hecho cargo de mis sentimientos y los he afrontado. He hablado cuando algo me disgusta y no me espero a guardarme las cosas, pues solo genero tensión en la relación. Y además de que nos hemos podido entender mejor. Hemos convivido por mucho tiempo en confinamiento y aquí seguimos, amándonos. Carlos, ¿si a ti te importa mucho lo que los demás piensen de ti? Pues me conozco y siempre me han influido todas las personas con las que me relaciono. Mis amigos, mi familia, mis exparejas, y pues sobre todo me he dado cuenta de que ha sido mi manera de congeniar socialmente. Tuve varias amistades durante cada etapa escolar, por así decirlo, que influyeron demasiado. Siempre era yo el que poco a poco se acercaba, y cuando pones a alguien extrovertido al lado de alguien introvertido, alguien siempre inicia la conversación. Yo, siendo el introvertido, normalmente me dejaba llevar y procuraba caer bien.
¿Y siempre fuiste así? Porque a mi parecer, Carlos, usas algo parecido a una máscara social, que es con la que tratas de caer bien. Pues, a decir verdad, es algo que me ha servido para congeniar, para poder tener algo en común con las personas y pues poco a poco te vas desenmascarando conforme vas conociendo a la gente. En mi caso, me gustaba adquirir gustos nuevos, escuchar nuevas ideas y siempre fui muy receptivo y se podría decir que muy condescendiente también. ¿Tú no crees que sea malo utilizar máscaras? Pues en mi caso, yo lo usaba para tapar mis inseguridades, para sentirme más cómodo conmigo alrededor de otras personas. Me di cuenta que todo el mundo lo hace como forma de sobrevivir en una ciudad moralina y prejuiciosa, en donde valen más las apariencias y lo que los demás piensen de ti. Y sobre todo yo lo veo así. Todos siempre se levantan con su cara normal, pero para salir a la escuela o al trabajo se ponen una, que es con la que a veces son divertidos, o a veces son serios, o alguna otra personalidad que la gente llega a adoptar para dicha actividad. Y si es que la convivencia va más allá, a la hora de divertirse, utilizan otra máscara. Y son esas mismas personas que muestran otra cara con sus familias. Oye, Carlos, ¿y no crees que esa creencia es un motivo por la cual mientes para caer bien? Pues actualmente me di cuenta de ello y a veces es inevitable sentirme ansioso al tratar con gente nueva. Pero creo que ya puedo sobrellevarlo mejor y he logrado tener buenas amistades y valiosas sin ocultar quién soy yo en verdad. Un compañero alguna vez me dijo que le daba la sensación de que yo era alguien muy mamón hasta que me conoció y me dijo que le caigo chido, que sí me ve de enojón, pero le caigo bien. Y tal vez sea esa otra de las máscaras que aún mantengo y de las que no me he librado. Pero finalmente me siento bien así, por ahora. Qué bueno que ya te empiezas a dar cuenta, Carlos. Aún necesitas trabajar muchos aspectos de tu vida, tu familia. ¿Crees poder tener esa confrontación? Pues es raro. Así como me he dado cuenta de muchas cosas y muchos cambios en mi vida para bien, también he notado cómo mi familia ha ido evolucionando. Siento que la relación de mis padres ha mejorado desde que se fueron a vivir solos, aunque eso solo es desde mi perspectiva y de lo poco que platicamos. Y respecto a la confrontación, no quisiera reabrir viejas heridas, así que por ahora no lo considero necesario. Mi padre se nota más receptivo al cambio de pensamiento moderno. Él aún es de la vieja escuela, por tal motivo aún le choca la evolución que está teniendo la sociedad. Y tal vez no es mucho ni muy visible desde muchas otras perspectivas, pero yo sí puedo notar un cambio. Y ese cambio siento que ha sido para bien. Bueno, Carlos, yo quisiera cerrar esta conversación con ese aire de esperanza y fe que tienes. Y esperar que la vida mejore, que sigas aprendiendo y que cada vez te hagas más responsable de ti y de lo que dices. Muchas gracias. De verdad me hacía falta esta plática. Y quisiera cerrar esta conversación con una pequeña carta que le dejaré a mi yo del futuro, como una cápsula del tiempo en la que pueda dejar un precedente de este avance y esta evolución de pensamiento en mi vida. Mi estimado Carlos, a través de los años he visto cómo ha cambiado poco a poco la relación que tienes con tus sentimientos. Al principio eras algo torpe, pero tal parece que ya vas entendiendo. Muchas veces utilizaste las mentiras en muchas de sus formas de aplicarse para crear ese falso sentimiento de bienestar. Aunque por lo general sueles juzgarte a solas, eres blando y flexible contigo mismo. Yo te describo como alguien medio verguero. Sí, aún te burlas de ti mismo y de las situaciones que te rodean. Aún hay algo que no te deja avanzar por completo y que te detiene. Aún te mientes, pues te cuesta trabajo dejar atrás todos esos privilegios adquiridos por ser hombre. Aún te sigue costando no sexualizar a las mujeres y aún te hace falta más sinceridad para con las personas que amas. No nos proteges de nada más que de tu yo tóxico y común.
Sigues tratando de encajar en un mundo que ya está hecho para ti, aun cuando sabes lo mal que es aprovecharse de dicha situación. Sigues dejándote llevar por las apariencias. Aún se te dificulta pedir perdón y ya hasta que parece que todo está perdido sueles tomar acciones importantes. Qué bueno que comenzaste este proceso de deconstrucción. También debemos aceptar que si no es por tu novia no lo hubieras comenzado. Y parte de dejar de la mentira atrás es aceptar eso, que muchas cosas en tu relación se han logrado por lo condescendiente que eres. Siempre quieres quedar bien y por lo menos ha traído algo bueno a tu vida. Ahora ya lo reconoces y puedes aceptar eso y muchas otras cosas más. Me gustaría que lo hablaras con tu familia, que dejaras bien claro quién eres. Un hombre maduro, bisexual, trabajador y marihuano. 2 estigmas grandes sociales, pero que solo son eso: ignorancia y falta de información. Y eso puede corregirse con una buena plática. Agradécele a tus padres por la persona que eres ahora, por las decisiones que tomaste y por lo bueno que te han aportado. Si sientes necesario hacer alguna reclamación, eres libre. Ellos entenderán y te aceptan tal cual eres. Cumple tus sueños y espero que logres todas esas metas que te has propuesto. Siempre estaré contigo.